Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos al webinar de Brexit y protección de datos que organizamos desde Pridatect. Bienvenidos a todos. Veo que aún hay asistentes entrando. Y bueno, vamos a empezar con un poco la presentación del webinar y nos presentaremos los dos asistentes, ¿no? Los organizadores, que soy Uriol. Soy Uriol Troyano Talavera y soy, bueno, experto y especialista en protección de datos dentro de Pridatect y ayudo a los clientes antes de empezar con el servicio de protección de datos a mostrarles qué es lo que nosotros estamos haciendo en Pridatect, cómo lo hacemos para ayudarles con todo el compliance de protección de datos y también de seguridad de la información y comercio electrónico. Entonces, bueno, vamos a hacer este webinar sobre el Brexit y protección de datos y todas las actualizaciones para las transferencias de datos con el Reino Unido que vienen a partir de ahora, ¿vale? Bueno, aquí hemos hecho un poco la descripción de los dos organizadores, que soy Uriol y mi compañera Andrea, y hemos puesto aquí los dos correos electrónicos y nuestro LinkedIn, porque finalizada el webinar vamos a enviaros a vuestros correos electrónicos esta presentación para que la podáis tener y que la podáis volver a ver. Y también aquí, directamente pulsando el enlace de LinkedIn, podréis visitar nuestras redes sociales para que podamos conectar. Entonces, bueno, Andrea, si quieres presentarte un poco, ella también es abogada experta en protección de datos y realiza todo el tema de adaptaciones y ayuda a las empresas a cumplir con la normativa de protección de datos y las otras normativas de cumplir normativo que he comentado antes. Sí, bueno, poco más que añadir, saludaros también, daros las buenas tardes y agradeceros que os hayáis conectado para ver este webinar hoy. Y bueno, también me gustaría preguntaros si se escucha bien. Sabéis que tenéis la parte de preguntas. Si en algún momento no se escuchara o hubiera algún problema, nos lo podéis poner en el apartado de preguntas también. Sí, por favor, esto es muy importante. Si pueden confirmar que se nos escucha bien y que se nos ve correctamente a través del aplicativo de GoToWebinar, os lo agradeceríamos muchísimo para comprobar que se escucha bien, sobre todo. Sí, nos dicen Perfecto. que se escucha todo perfecto. Perfecto, muy bien, gracias Raquel. Bueno, vamos a empezar con la primera de las diapositivas, que al fin y al cabo es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? A partir de este momento. ¿Qué ocurre con el tema de protección de datos en el Reino Unido? Como bien sabéis, la normativa de protección de datos, que es el objetivo de cualquier modificación, la normativa, ¿qué podría pasar después con el Reino Unido a través del Brexit con esta normativa de protección de datos? ¿Se sigue cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Qué ocurre con el Reino Unido? ¿Se considera como tercer país? Como veis aquí en el segundo punto, ¿no? Se clasifica como un tercer país respecto a la Unión Europea y los datos deben tratarse de forma segura. Entonces, entendemos aquí que habrá transferencias internacionales de datos. Eso quiere decir que la forma de tratar datos en el Reino Unido va a cambiar o puede cambiar de este periodo de transición. Entonces, básicamente, las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos se siguen aplicando en el Reino Unido en lo que se llama, como hemos puesto aquí, el UK GDPR, pero debido a que podrán hacerse modificaciones, tendrá que pasar por diferentes controles para que se pueda garantizar su idoneidad. Entonces, básicamente, se empieza a considerar el Reino Unido como un tercer país, que deja de ser miembro de la Unión Europea y que, por lo tanto, deja de estar sujeto a este Reglamento General de Protección de Datos, tal y como lo entendemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Aquí hemos presentado en esta diapositiva un poco el resumen de lo que vamos a ver y a estudiar durante este 30-45 minutos aproximadamente que va a durar la sesión, que básicamente es, en primer lugar, cambios en la aplicación del RGPD dentro del Reino Unido y otras modificaciones que puedan haber o puedan surgir en la normativa. En segundo lugar, cuál es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido y el borrador de decisión de adecuación. ¿En qué influyen estos cambios para las transferencias internacionales de datos? Como hemos comentado antes, al ser considerado como un tercer país y no ser miembro de la Unión Europea. ¿Qué implica que tengamos que hacer transferencias internacionales de datos
para todas aquellas empresas ubicadas en el Reino Unido y cómo se seguirá o cómo será la transición del Reino Unido después del Brexit respecto al RGPD, ¿no? Estos serían un poco los 4 puntos principales que vamos a tocar en este webinar y, sobre todo, ¿no?, vosotros que podéis estar en empresas ubicadas en el Reino Unido, cómo os va a afectar en vuestros negocios esta salida de la Unión Europea, ¿no? Y aquí le cedo la palabra a mi compañera Andrea para que nos explique un poco el primer punto, ¿no?, que serían los cambios en la aplicación del RGPD en el Reino Unido, los principales. Perfecto, gracias, Uriol. Bueno, un poco siguiendo con el resumen que estaba haciendo Uriol, para ponernos en contexto, vamos a explicar qué es lo que ha pasado, ¿no?, desde que Reino Unido deja ya la Unión Europea, que sucedió el 31 de diciembre de 2020, es decir, a partir de enero de este año el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, y vamos a ver qué ocurre en relación con el RGPD. Como iba apuntando Uriol, cabría pensar, ¿no?, que desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea podemos considerar que el Reino Unido se convierte automáticamente en un tercer país y que, por tanto, hay una transferencia internacional de datos, ¿no? Es lo más lógico y la pregunta que todo el mundo se hacía de si esto iba a ocurrir así. Para que el cambio no fuera tan brusco y no hubiera una transición tan difícil, teniendo en cuenta que entre el Reino Unido y la Unión Europea va a seguir habiendo un gran flujo comercial, lo que se ha hecho ha sido aplicar un acuerdo comercial, el Trade and Cooperation Agreement, el TCA, que es un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido por el que, de momento, el Reino Unido no se va a considerar un tercer país. Pero como apuntaba Oriol, más adelante sí que lo será, evidentemente, porque al fin y al cabo las consecuencias del Brexit es que a todos los efectos pues deja de formar parte de la Unión Europea y entonces ya no lo podemos considerar, bueno, no está dentro de la Unión Europea y ni siquiera tampoco dentro del espacio económico europeo, ¿no? Entonces, como sabéis, en este caso habrá una transferencia internacional de datos. Pero por ahora, en base a este acuerdo comercial que comentábamos, de momento podemos seguir haciendo transferencias al Reino Unido como si de un país de la Unión Europea se tratase, igual que hasta ahora. Este acuerdo tiene como fecha límite el 30 de junio. Se puede aplicar como máximo durante 6 meses. Por ahora es el que se está utilizando y está, digamos, todo igual en materia de transferencias internacionales. En materia de la norma que se aplica directamente en el Reino Unido, a las empresas que operan desde el Reino Unido o que tratan datos de personas del Reino Unido, ya no estamos ante el RGPD tal cual, sino ante lo que se ha llamado UK GDPR, que básicamente es el mismo RGPD europeo con algunas modificaciones técnicas muy pequeñas. Básicamente todas las referencias hechas a la Unión Europea o a sus instituciones han pasado a ser referencias al Reino Unido e instituciones del Reino Unido, pero es un GDPR muy similar. Para diferenciarlos se les llama UK GDPR y al RGPD que todos conocemos, el EU GDPR. Pero como os digo, son prácticamente iguales. Se ha incorporado en la normativa interna del Reino Unido junto a la ley que ya tenían de protección de datos, la Data Protection Act, que es de 2018, que vendría a ser como nuestra LOPD, y que también se ha modificado ligeramente para adaptar, ¿no?, todas las referencias que había hechas al RGPD, ahora están hechas al UK GDPR. También, así como novedad dentro de la normativa del Reino Unido, es que se ha integrado la jurisprudencia del TJUE al ordenamiento jurídico del Reino Unido para que siga aplicando. Entonces, lo importante de todo esto es que a priori ahora, como os decía, prácticamente son idénticos los dos reglamentos, pero el Reino Unido ahora va a tener la libertad de hacer los cambios a futuro que considere oportunos en su RGPD, en su UK GDPR, porque al fin y al cabo ya no es el RGPD que conocemos, sino que es una norma interna de este país. Claro, claro. Entonces, bueno, Andrea, básicamente, para mí uno de los puntos más importantes del primer punto a comentar que hemos dicho antes es que el Reino Unido tiene total libertad ahora para hacer los cambios que considere oportunos. Entonces, actualmente sí que es verdad que el UK GDPR
y el EU GDPR son prácticamente idénticos, solo han cambiado algunos puntos, sobre todo de instituciones, pero sí que van a empezar a cambiar en un futuro debido a que el Reino Unido podrá empezar a redactar o a cambiar esta normativa a su parecer, sin contar, lógicamente, con la Unión Europea. Claro, ellos van a poder hacer con su norma lo que quieran. También tenemos que tener en cuenta, y ahora lo veremos en futuras diapositivas, que al fin y al cabo pues es interesante, ¿no?, para el Reino Unido que la norma sea bastante similar a la norma europea para que puedan seguir habiendo transferencias internacionales sin problema, porque la Unión Europea va a seguir siendo uno de sus aliados comerciales y le interesa que sigan habiendo estas transferencias, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer para que puedan seguir habiendo transferencias una vez que ya no tengamos este acuerdo que comentábamos, el TCA, será aprobar seguramente una decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea. Como también sabréis, para que puedan haber transferencias internacionales de datos se requiere que haya una de las garantías o de una de las excepciones que se prevén en el RGPD. Y una de ellas, y la que es más sencilla de aplicar, digamos, es una decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea. Entonces, la Comisión Europea puede evaluar si un tercer país tiene un nivel de protección de datos adecuado al nivel de la Unión Europea o no, y si sí lo tiene, pues podemos hacer transferencias internacionales de datos a este tercer país sin ningún tipo de problemas. A día de hoy existe ya un borrador de decisión de adecuación, es decir, que lo más probable es que en los próximos meses ya tengamos una decisión de adecuación y el régimen de protección de datos y las transferencias internacionales a Reino Unido pueda seguir haciéndose sin mayor complicación con esa decisión de adecuación. Pero puede ser que la decisión de adecuación no se apruebe de aquí a 3 meses, que sería la fecha límite que hemos comentado para que se deje de aplicar el acuerdo. Es decir, si no se aprueba el 1 de junio de 2021, no podríamos continuar con las transferencias internacionales de datos tal y como las llevamos a cabo ahora, sino que deberíamos aplicar otra garantía. También comentar, a raíz de lo que apuntábamos en la diapositiva anterior y que apuntaba Oriol, que era muy interesante, es que al fin y al cabo el Reino Unido podrá hacer los cambios que quiera y esto implica que la decisión de adecuación también podrá revisarse periódicamente por si hay cambios relevantes que suponen que en este país ya no hay un nivel de adecuación suficiente. Por tanto, cada 4 años se podrá comprobar si se sigue manteniendo el nivel de protección de datos adecuado o no. ¿De acuerdo? Perfecto, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Como os comentaba, si no se aprueba la decisión de adecuación antes de que termine el acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido, sí que estaremos ante una transferencia internacional de datos que a priori va a estar prohibida, porque se trata de un país que a priori no tiene el nivel de adecuación a la normativa o el nivel de seguridad que es requerido por la Unión Europea. Entonces, ante esta situación, si esto ocurre, lo más habitual será que las empresas empiecen a aplicar las cláusulas contractuales tipo. Esto es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, si os dais cuenta, con el tema del Privacy Shield. Se ha anulado el Privacy Shield entre la Unión Europea y Estados Unidos, y al no tener una garantía adecuada y al no contar este país con un nivel de seguridad per se adecuado, tenemos que aplicar una garantía adicional a las transferencias internacionales de datos, que en este caso es la cláusula contractual tipo, es la más sencilla de utilizar y es la que más se está utilizando también con Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta al respecto que ya señalaba la sentencia en relación al Privacy Shield que al fin y al cabo las cláusulas contractuales tipo se deben revisar caso por caso y no debemos dar por hecho que simplemente por tener unas cláusulas contractuales tipo ya va a ser válida la transferencia internacional de datos, sino que puede pasar
que haya estas cláusulas contractuales tipo, pero que necesitemos garantías adicionales o medidas de seguridad adicionales. Sobre todo en este caso, medidas de seguridad técnicas, es decir, que haya un nivel de seguridad técnico adecuado al que requiere la Unión Europea. También puede ser que se utilicen otras garantías de las varias que hay en el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, un grupo de empresas puede ser que en vez de aplicar las cláusulas contractuales tipo, esté aplicando las normas corporativas vinculantes, las Binding Corporate Rules, que son habituales en grupos de empresas que tratan datos de distintos países, y es muy cómodo en un grupo de empresas que se utilice también esta garantía. Lo que pasa que es más difícil de obtener, por eso aquí hemos hecho mención solamente a las cláusulas contractuales tipo, porque será lo que más vemos si, insisto, si no se aprueba la decisión de adecuación antes de que termine el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por otro lado, también en relación a las transferencias internacionales de datos, cualquier empresa de la Unión Europea que transfiera datos al Reino Unido se verá afectada por estos cambios y deberá actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, como empresa de la Unión Europea, transferimos datos al Reino Unido, tendremos que tener en cuenta lo que comentábamos, que será una transferencia internacional de datos. También aquí deberíamos tener en cuenta que si se tratan datos de ciudadanos de Reino Unido, lo que aplicará será el UK GDPR y no el RGPD. Por lo tanto, en ese punto no habrá transferencia internacional de datos. La transferencia se dará si estamos pasando datos de la Unión Europea al Reino Unido. Pero si como empresa de la Unión Europea estamos tratando datos de personas del Reino Unido, en ese caso aplicaremos el UK GDPR. Y sé que esto es un poco enrevesado, es tema de derecho internacional privado y a veces cuesta un poco de entender, pero tiene toda la lógica. En este último caso que apuntaba, si una empresa de la Unión Europea, una empresa española, por ejemplo, trata datos de personas del Reino Unido, en ese caso deberán valorar si es necesario que designen a un representante en el Reino Unido, un UK representative. Y también si una empresa del Reino Unido trata datos de personas de la Unión Europea, tendrán que designar a un representante de la Unión Europea. Me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. En este sentido, respecto a los representantes, tanto representantes en el Reino Unido como representantes en la Unión Europea, según un caso u otro, ¿cuándo necesitamos nombrar uno y qué es, ¿no? ¿El UK Representative o el UE Representative, según el caso? Primero de todo, no es necesario nombrar a un representante durante este periodo de transición, durante el tiempo que dura este acuerdo que hemos comentado, que presumiblemente estará activo hasta el 30 de junio de 2021. Sí que lo deberán nombrar una vez que pase este periodo las empresas que ofrecen bienes o servicios a interesados en el Reino Unido o que realizan control de comportamiento o monitoreo de comportamiento de los interesados en el Reino Unido, de personas del Reino Unido. ¿Y qué es el representante del Reino Unido en este caso? El representante es el punto de contacto para los interesados y las autoridades. Es un poco similar al DPO, pero sería una persona que representa a la empresa en relación a sus obligaciones en materia de protección de datos y en relación con el UK GDPR. Por tanto, si vuestra empresa trata datos de personas del Reino Unido, pero no tiene allí abierto un establecimiento, deberíais contar con un UK Representative. Y para los requisitos y responsabilidades del representante, básicamente lo que hemos comentado, será el encargado de que se lleven a cabo todas las obligaciones del UK GDPR y será el punto de contacto entre los interesados y las autoridades. Perdón. También es importante comentar en este punto que tendrá que estar designado pues, en la política de privacidad, en la página web, etcétera. Debe ser accesible tanto para los interesados como para las autoridades de control, que en este caso, en el caso del Reino Unido, es la ICO, la Information Commission Officer. Y Andrea, una pregunta que seguro que los asistentes pueden estar haciendo, y es que este representante de la Unión Europea o del Reino Unido puede ser una persona externa en la empresa,
puede ser como el delegado de protección de datos, que puede ser tanto una persona tanto interna como externa en la empresa, o tiene que ser obligatoriamente una persona internamente contratada. Puede ser una persona externa sin problemas. De hecho, lo más habitual es que sea un externo, porque normalmente no hay una persona que tenga la disponibilidad, ¿no?, en el Reino Unido si la empresa está aquí. Por tanto, lo que se suele hacer es contratar a un externo, una persona experta en protección de datos en el Reino Unido, por ejemplo, en este caso. Nosotros contamos con un contacto que, si tenéis el caso de que tratáis datos de personas del Reino Unido, podéis escribirnos y os pasamos el contacto de una persona que actúa como UK Representative y que en este caso os podría ayudar. ¿De acuerdo? Por último, también es importante que veamos pues, las sanciones y los riesgos, ¿no?, que están relacionados con este tema de las transferencias internacionales, en este caso con el Reino Unido o viceversa. Porque aquí todo lo estamos comentando un poco desde la perspectiva de empresa española que envía datos al Reino Unido, pero un poco, si os dais cuenta, al haber dos normas que son el espejo la una de la otra, es todo muy similar. Al fin y al cabo, ahora en el Reino Unido tienen el UK GDPR, así que todo lo que comento de España para el Reino Unido valdría igual al revés, ¿eh? Como decíamos, las sanciones y riesgos, ¿no?, que pueden comportar. Los riesgos básicamente es el llevar a cabo una transferencia de datos que sea ilegal y, por otro lado, no tener designado a esta persona de representante en el país, ¿no? ¿Quiénes son los organismos que deben responder en caso de quejas en este caso? Bueno, en la Unión Europea tenemos, por un lado, todos los organismos europeos y las autoridades de protección de datos de cada uno de los países de la Unión Europea. Y en el Reino Unido, como ya os apuntaba antes, la ICO. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener multas económicas, pero aparte también tenemos otros efectos perjudiciales, como pueden ser los daños reputacionales o también el no poder, ¿no?, trabajar en determinadas áreas geográficas. Aquí nos referimos a que si no cuentas con el UK Representative, en principio no deberías poder actuar en el Reino Unido. Ya para acabar, en relación a las transferencias, ¿cuáles son los pasos o los consejos que nosotros os daríamos para poder transferir los datos a Reino Unido sin ningún tipo de problemas y cumpliendo siempre con el RGPD y con la normativa de protección de datos que aplica? Lo primero es hacer un mapeo del flujo de datos o ver cuál es el ciclo de vida de los datos en la empresa. Es decir, asegurarnos de tener controlado cuáles son los proveedores de la empresa, si hay transferencias internacionales de datos o no. A partir de esto, cuando vemos cuál es el flujo, pues podemos ver lo que os comentaba, si hay transferencia de datos a el Reino Unido. Y a partir de aquí podemos hacer el análisis de qué controles deben implementarse para poder llevar a cabo las transferencias internacionales de datos. Debemos tener en cuenta, en este caso especialmente, que al tratarse de un tema tan complejo a nivel de derecho internacional privado, aquí deberíamos analizar muy bien cuál es la norma que nos está aplicando, si es la norma del Reino Unido o la norma de la Unión Europea, porque, como decíamos, ahora mismo son muy similares y las obligaciones van a ser casi iguales, pero pueden ir cambiando pequeñas cosas y debemos estar atentos. Y también en un momento como el actual, en el que la normativa está cambiando tanto por los efectos del Brexit, debemos de estar atentos para ver en cada caso si nos está aplicando el acuerdo y, por tanto, todavía consideramos que el Reino Unido es un país igual que los de la Unión Europea, o si debemos ya aplicar garantías adicionales si es que todavía no se ha aplicado la decisión de adecuación, ¿no? Es un poco estar atentos en este caso para ir viendo qué es lo que ocurre. Luego también cosas importantes pues sería revisar las políticas de privacidad de Reino Unido para reflejar el estado de tercer país, si esto ocurre, ¿no? Si estamos tratando datos de personas del Reino Unido, si tenemos una página web allí o similar. Y también, bueno, lo que comentábamos, revisar la necesidad de tener un representante en el Reino Unido, del UK Representative,
Y después, pues bueno, un poco ir siguiendo con todo el tema de la adecuación de protección de datos, que ya sabéis que siempre lo comentamos, que no es una cosa estática, se tiene que ir revisando y se tendría que ir revisando pues las evaluaciones de impacto que se han hecho para reflejar esta circunstancia de una nueva transferencia internacional de datos, hacer lo mismo con los registros de actividades de tratamiento, modificar también los protocolos de notificación de infracciones en caso de que haya una brecha de seguridad y nos ocurra con ciudadanos del Reino Unido, pues lo tendremos que notificar a la ICO. Todas estas cosas es muy fácil pasarlas por alto y se tiene que ir analizando con mucho detalle. Muy bien, pues te cedo la palabra, Oriol. Perfecto, Andrea. Andrea, muchísimas gracias por la explicación sobre el tema del Brexit. Y ahora les voy a explicar un poco cómo trabajamos nosotros internamente desde el equipo legal de Pridatec para poder adaptar a todas aquellas empresas con sede en Reino Unido o incluso empresas que originalmente son del Reino Unido, pero que tienen sede en otros países de la Unión Europea, ¿no? Nosotros somos una empresa, como os he comentado, con sede en España, en Reino Unido y en Alemania. Por tanto, somos una de esas empresas afectadas por el Brexit, ¿vale? Y nosotros, básicamente, lo que hemos hecho es, o hemos propuesto a todos los clientes, es el diseño interno de una solución, de un software que permite a nosotros, a los consultores y a los clientes, poder tener acceso a este software para poder automatizar todo el proceso de adaptación de estos clientes a la normativa de protección de datos. Por lo tanto, lo que hacemos es, a través de una monitorización de datos y automatización de procesos, básicamente es llegar al cumplimiento normativo de todos nuestros clientes a través de esta solución. La manera tradicional de trabajar con este cumplimiento normativo en materia de protección de datos solía ser con unos Excel, con unos Words o incluso internamente, ¿no? Pues tener un departamento legal que se ocupara de este tema aquella manera, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es directamente con el equipo legal de Pridatec poder detectar e identificar todos los riesgos de la compañía y con esto básicamente me refiero a para clientes, empleados, encargados de tratamiento o proveedores de vuestras entidades. Y con la plataforma de Pridatec lo que podemos hacer es básicamente identificar y analizar todas aquellas amenazas y vulnerabilidades de vuestra entidad en todos los procesos de datos. No solamente a nivel español, sino también vosotros que seguro que estáis interesados en el tema del Reino Unido, también en el Reino Unido. Y no únicamente para aquellas empresas que están ubicadas en España, sino también para todas aquellas empresas que están ubicadas en el Reino Unido o en Alemania. Esto significa que no solamente nos encargamos de traducir los idiomas o traducir todos estos documentos o identificación de riesgos al inglés, sino que también lo adaptamos a la normativa interna. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de GDPR, sino también en España el EOPD, por ejemplo. Una vez tenemos identificados y detectados todos estos riesgos y amenazas, lo que hacemos es definir y sugerir medidas de forma 100% automática con nuestra herramienta. Entonces, el conocimiento de los riesgos de vuestra empresa nos permite definir todas aquellas medidas de seguridad necesarias para reducir y mitigar estos riesgos. Por lo tanto, básicamente, Pridatec lo que hace es ayudaros con la definición y sugerencias de medidas para vuestra entidad. Y por último, lo que es la supervisión e implementación del programa. Vosotros podéis tener acceso a una parte de este software y desde ahí tener todo lo que es la comunicación directamente con vuestro especialista de protección de datos desde dentro de la propia plataforma y también automatizar todos los procesos a través de ahí. Un ejemplo muy claro es el tema de los registros de actividades de tratamiento. Este es un tema que tenemos que tener siempre actualizado. No únicamente hablo a nivel normativo, sino también a nivel funcional de vuestra entidad. Cualquier tipo de cambio que vosotros podáis tener en vuestra entidad puede implicar cambios en este registro de actividades de tratamiento y puede implicar también que pues no esté, lógicamente, actualizado. Directamente, la plataforma de Pridatec, el software, lo que os permite hacer es introducir a través de él todas estas modificaciones que habéis hecho internamente en la empresa y automáticamente va a
realizar estos cambios en estos registros de actividad de tratamiento correspondientes. Lógicamente, todo esto está bajo la supervisión de especialistas legales en protección de datos como Andrea y como yo, y que, lógicamente, revisa que todo el cumplimiento normativo de la empresa y que toda vuestra entidad esté en orden en este tema. Aquí os he incorporado en esta diapositiva un poco el resumen de lo que Pridatec puede, ¿vale?, hacer y que puede ayudar y que actualmente estamos haciendo para todas aquellas empresas, no solamente ubicadas en España, como decía, sino también en el Reino Unido, ¿vale? Básicamente, lo más importante serían las evaluaciones del riesgo y evaluaciones de impacto. Y también, como he comentado, ¿no?, las actividades de tratamiento, que suele ser el punto donde yo suelo hablar con clientes antes de realizar este trabajo con ellos o ayuda con el compliance de protección de datos, y suelo encontrar que muchísimos errores vienen de ahí, de las actividades de tratamiento. Muchísimas empresas no lo tienen actualizado al momento, lo hacen una vez al año o lo hicieron en su momento en el 2018, ¿no?, cuando empezó a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, es algo que es súper importante y que recomendamos siempre poder actualizar de forma constante. También el tema de las transferencias internacionales que antes Andrea nos comentaba, sobre todo para aquellas empresas ubicadas en el Reino Unido, tenemos que gestionar todas estas transferencias internacionales y ver cómo empezaremos a aplicarlo a partir de junio de este año. Lógicamente, el tema de las brechas de seguridad, cómo desde las empresas gestionamos las brechas de seguridad. No sé, desconozco si vosotros habéis tenido la mala suerte de tener alguna de ellas en vuestra entidad. Suelo hablar con clientes que bastante a menudo, de forma mensual o de forma semestral, pueden tener algún tipo de problema de seguridad. Por lo tanto, tenemos que manejar con el máximo rigor posible el tema de estas brechas de seguridad. Y por último, hablábamos también del representante del Reino Unido, del representante de la Unión Europea y también del delegado de protección de datos. Estos son dos puntos clave y que también desarrollan un poco los demás puntos que hemos incorporado aquí, ¿no?, como por ejemplo sería la gestión de los derechos del interesado, la comunicación con estos interesados, la comunicación con las autoridades de cada uno de los países. Entonces, este también es un punto muy importante a tener en cuenta y que nosotros desde Pridatec pues también ayudamos a empresas a poder tener estos representantes del Reino Unido o delegados de protección de datos a nivel de la Unión Europea, por supuesto. Aquí he puesto un poco que os vamos a enviar a vuestro correo electrónico un enlace para que podáis contactar directamente con nosotros si necesitáis más información sobre los servicios que nosotros podemos hacer, si queréis ampliar un poco de información acerca de nuestra entidad, o incluso pues que podáis ver la plataforma y la podáis probar, no habría ningún tipo de problema. Estaríamos, por supuesto, encantados de poder facilitaros este acceso y pues, yo mismo os podría hacer un poco una guía, una presentación de ello, ¿vale? Entonces, hemos guardado aquí otra vez, perdonad, el correo electrónico de Andrea y el mío para que podáis contactar y realizar cualquier tipo de consulta o petición que podáis tener. Y también hemos guardado para este momento todo el tema de preguntas o dudas que podáis haber tenido durante esta sesión. Antes de finalizar, sí que me gustaría poder comentar un poco el Pridatec Privacy Podcast, que David, el CEO y fundador de Pridatec, hemos empezado a desarrollar. A partir del mes de abril ya lanzaremos nuestro primer podcast de protección de datos a nivel español. Y básicamente la primera será una entrevista a la delegada de protección de datos de la empresa Mapfre en España y creo que puede ser una muy buena entrevista a hacer por parte de David y bueno, que sepáis que dentro de un mes aproximadamente, durante el mes de abril, mediados, tendréis acceso a este podcast, ¿vale? Básicamente podréis escuchar este podcast donde podremos hablar sobre todo del tema de privacidad, en primer lugar con diferentes delegados de protección de datos, compliance managers o directores de departamentos legales de diferentes empresas. Insisto, la primera será la delegada de protección de datos de Mapfre y bueno, lógicamente lo vamos a subir a nuestras redes sociales de LinkedIn y si tenéis curiosidad, pues que sepáis que podéis escucharlo. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el webinar. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que quieran hacer ahora desde el apartado de preguntas. Estaremos encantados de responderlo.
Si no tienen ninguna pregunta, les dejamos con nuestro correo electrónico para que nos lo puedan enviar. Sí, sí, tenéis cualquier tipo de preguntas, porque veo que ahora no tenemos ninguna por aquí de momento. Si os ha quedado alguna duda, podéis escribirnos sin ningún tipo de problema y os responderemos encantados.